Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Bendiciones a todos, estamos felices de estar nuevamente en sus hogares compartiendo con ustedes un tema que va a ser de mucha bendición. El tema que queremos tratar hoy es, le hemos denominado así, maldición de Pedro sobre Jesús. En la Biblia se refleja claramente que Pedro llegó al nivel de maldecir a Jesús, inclusive maldijo a todas las personas y todo lo que los rodeaba por el simple hecho de él querer limpiarse las manos, no verse comprometido con la acusación que contra Jesús se estaba llevando a cabo, que lo llevó a ser crucificado. Pero previo a eso, Pedro hizo juramentos, hizo promesas ante Jesús de que pues él iba a estar con él, que él iba a evitar que le pasaran cosas como las que Jesús venía anticipando que le iban a pasar, que él iba a ser crucificado. O sea, Pedro tenía un enfoque legalista. Cuando decimos legalista nos referimos a que Pedro, él quería serle fiel a Jesús con sus propias fuerzas, con su propia fuerza de voluntad. Y ese es un mal enfoque que durante muchos años, muchos cristianos han guardado eso y al final se sienten frustrados, no solo porque no logran ser fiel, sino que al final llegan a extremos, bastante extremos, como el caso de Pedro, que terminó maldiciendo a Jesús. Eso es por un lado. Y por el otro lado vamos a ver un poco acerca de la vida del apóstol Juan. El apóstol Juan tenía un enfoque diferente. Su propósito, su enfoque no era serle fiel a Jesús con sus fuerzas, sino que su enfoque era dejarse amar por Jesús y lógicamente él, con el amor que Jesús le daba, él respondía a Jesús con ese amor. Él se llenó tanto del amor de Jesús que él se autodenominaba el discípulo amado de Jesús. En el Evangelio de San Juan, 6 veces él se autodenomina el discípulo a quien Jesús amaba. Y durante años se ha predicado que el apóstol Juan era el discípulo que Jesús amaba, como quien dice, bueno, Jesús amaba a todos, pero a Juan como que lo amaba más. Y eso no es así, porque solo en la epístola de San Juan encontramos esa expresión donde Juan mismo se autodenominaba el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces vamos a ver esos dos enfoques de vivir para Dios, tratar de serle fiel, y el otro enfoque es llenarse del amor de Dios, que al final o por ende este enfoque de dejarse amar por Dios nos va a ayudar y va a resultar en que vamos a hacerle a Dios mucho más fieles, porque vamos a estar llenos de su amor y vamos a ser motivados por su amor, a diferencia del enfoque que tenía Pedro y que muchos cristianos todavía tienen, tratar de serle fiel a Dios con sus propias fuerzas, con sus propias fuerzas de voluntad. Eso no funciona. Así que bienvenidos todos y vamos a empezar nuestro estudio. Vamos a empezar con el primer versículo, Mateo 26, 69 en adelante. Yo voy a ir interrumpiendo en algunas cosas que creo que hay que hacer hincapié. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: ¿también estaba con Jesús el Nazareno? Pero él negó otra vez con juramento. Ok, solo paremos ahí.
En el versículo anterior, Pedro solamente niega que él había estado con Jesús. Pero ya aquí en el versículo 70, en el 70, ¿verdad? Bueno, en el 70 él niega que había estado con Jesús, pero ya en el 72 él niega con juramento, ¿ok? Que él había estado con Jesús, ¿ok? Sigamos. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ok, aquí ya a este nivel, él nuevamente jura, como lo hizo en el versículo anterior, jura que no conoce a Jesús, que no ha estado con él, pero lo interesante es que aquí él dice que él maldice, ¿ya? Entonces, bueno, sigamos y luego vamos a ir entrando al tema. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ok. O sea, aquí se miran los niveles de Pedro en cuanto a negar que él había estado con Jesús. Primero lo niega, después jura y después llega al nivel de maldecir. O sea, ¿a quién maldijo? Tuvo que haber maldecido a Jesús y a todo lo que lo ligaba a Jesús, porque lo que estas personas estaban haciendo era ligándolo a él o amarrándolo a él, que él había estado con Jesús. Entonces él, en su afán de lavarse la mano, de liberarse de él, lógicamente maldice. Tuvo que haber dicho: yo no conozco a ese, ¿verdad? XXX, ¿verdad? O sea, tuvo que llegar a eso, porque eso es lo que la Biblia dice. Entonces, ahora, lo interesante con esto es, y a mí me sorprendía cuando yo estudié esto, de que Pedro había inclusive llegado al nivel de maldecir a Jesús, y lo comparaba en cuanto a las promesas de fidelidad que él le había, de compromiso que él le había dado a Jesús. Pedro, él quería serle fiel a Jesús. El asunto es que él quería serle fiel con sus propias fuerzas. Y eso es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Uno no puede serle fiel a Dios. Es un mal enfoque tratar de serle fiel a Dios. Dios mismo lo dice en varias partes de la Biblia, aparecen los versículos. Aunque nosotros seamos infieles, o sea, Dios nos pone a nosotros el gafete de infieles. Aunque ustedes sean infieles, dice, yo permanezco fiel. O sea, Dios mismo nos dice que nosotros somos infieles. Entonces, yo no puedo cambiar eso, porque eso así es. Mi naturaleza humana a mí no me permite serle fiel a Dios. Y el problema está que cuando mi enfoque es ese, yo termino llegando a niveles, como en este caso llegó Pedro, niveles de infidelidad tremendos. ¿Por qué? Porque con mis propias fuerzas yo voy a tratar de serle fiel a Dios. Y no podemos. Y eso es lo que me llama a mí la atención y me motiva mucho, y por eso estamos grabando estos mensajes, es porque hay mucho cristiano que ya no está llegando a una iglesia. Háblese de cualquier iglesia en donde se predica la palabra de Dios. Ya no está llegando a la iglesia porque cometió un error. Puede ser un error grande, un error que sea muy criticado por la sociedad, un error grandísimo o grande, ¿ok? Deja de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se siente condenado. Y a ese nivel llegó Pedro, y en el versículo que sigue vamos a ver eso, cómo Pedro se sentía condenado. Por eso llegó al nivel de él lloró amargamente
¿ya? No era un llanto normal, lloró amargamente, se sentía condenado, culpable. ¿Por qué? Estaba negando a su maestro, a su guía, a su líder, a su salvador. Lo estaba negando y llegó al nivel de maldecirlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Pedro? Se aparta, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver. Pero el enfoque de Pedro es lo que me llama a mí la atención. Él quería serle fiel. Él quería hacer las cosas bien para Dios, pero las quería hacer con sus propias fuerzas. Y ese enfoque está mal. ¿Ok? Entonces ahora, quiero que miremos a Marcos 16:6. ¿Ok? Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ok. La razón por que incluimos este versículo en este estudio es que aquí se narra lo que había pasado. Bueno, estos son los versículos que habla cuando el ángel se le aparece a las mujeres que fueron a ver a Jesús, que fueron a ungirlo al sepulcro. Ya no lo encontraron ahí, él había resucitado y se encontraron con un ángel donde les da esta indicación. Y el ángel estaba ahí para dar testimonio de que Jesús había resucitado. Pero lo que me llama la atención es esto. Pedro negó a Jesús, en los versículos que leímos anteriormente, lo negó 3 veces, lloró amargamente. ¿Qué pudo haber hecho Pedro después? La Biblia explica, deja ver claro que Pedro lo que hizo fue volver a hacer lo que él antes hacía, que era pescar, ¿ya? O sea, él volvió a su trabajo normal, ¿ya? Mientras que los otros discípulos se mantuvieron orando, se mantuvieron apoyándose los unos a los otros, o sea, mantuvieron la fe. Pedro volvió, regresó de donde él era, que de hecho es algo que eso lo hacía aún andando con Jesús. De hecho, muchos creen que los discípulos de Jesús solo andaban detrás de él ayudando a Jesús. No, los discípulos de Jesús, ellos, a pesar de que desarrollaron su ministerio junto con Jesús, ellos trabajaban. Ellos no se dedicaban solo a apoyar a Jesús, sino que trabajaban, ¿verdad? Y eso lo vemos en otros versículos donde ellos pescaban y bueno, ahí se da la pesca milagrosa, donde Jesús le da indicaciones de tirar la red, ¿ok? Ellos, algunos de ellos eran pescadores, pero Pedro, ¿qué es lo que pudo haber hecho Pedro después de llegar al nivel de maldecir a Jesús y llorar amargamente? Apartarse. Pedro seguramente se deprimió porque se vio frustrado en cuanto a el deseo que él tenía, porque era un buen deseo. El problema que su deseo era mal enfocado o mal canalizado. ¿Cómo? Estaba basando su deseo en su propia fuerza de serle fiel al Señor. Nunca un cristiano debe de tener ese enfoque de serle fiel al Señor, ¿ya? ¿Por qué? Porque en primer lugar no podemos serle fiel al Señor, pero ya vamos a ver cuál es el enfoque que tenemos que tener como cristiano. Pero Pedro lloró amargamente, se apartó, ¿verdad? Y bueno, tiró la toalla, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? O sea, como los boxeadores tiran la toalla, el entrenador tira la toalla, dando a entender, señores, ya mi peleador o mi boxeador ya no puede seguir peleando, ¿ok? Él tiró la toalla y bueno, y ahora se marca la gracia de Dios sobre Pedro. Y esa es una de las cosas que yo quiero enseñar hoy. Y esto es algo nuevo y yo quiero que lo escuchen bien porque es algo muy fuerte. Yo lo he dicho y es esto. Hay 2 formas de conocer la gracia de Dios. Una es a través de una revelación, una manifestación de parte de Dios directamente hacia alguien específico, como por ejemplo a la Madre de Jesús, María, ¿verdad? Viene el ángel y se la manifiesta a ella y le da el mensaje y le refleja el propósito de Dios hacia
hacia ella. ¿Okay? Ella conoció la gracia de Dios a través de una manifestación, de una revelación directa de parte de Dios hacia ella. Esa es una. La otra forma de conocer la gracia de Dios es pecando. Y esto suena un poquito así fuerte, ¿verdad? Pero aquí en Pedro, cuando uno estudia la vida de Pedro, y es lo que estamos haciendo ahora, Pedro conoció la gracia de Dios pecando. ¿Ya? Y vamos a ver y en estos versículos que acabamos de leer, el ángel le da el mensaje a las mujeres. Y dice en el versículo 16:7, dice, pero id a sus discípulos y a Pedro. ¿Ya? Repito, pero id, decid a sus discípulos, esto es el ángel hablando de las mujeres, repito, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. La pregunta es, ¿Pedro no era discípulo de Jesús? Era discípulo de Jesús. ¿Por qué el aviso está, díganle a sus discípulos, a los discípulos de Jesús y a Pedro? Lo único que yo puedo pensar y se refleja claramente aquí es la gracia de Dios, porque Pedro seguramente por el nivel de infidelidad, del error que cometió de maldecir inclusive a Jesús mismo, Pedro ya no se creía discípulo de Jesús, ¿ya? Entonces viene el ángel, seguramente, ¿verdad? Los ángeles que lo miran todo desde arriba, ¿verdad? ¿Ok? Ven a Pedro descalificado, se mira descalificado. Entonces dice, vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro. Solo tenía que haber dicho los discípulos, pero digo, sus discípulos y a Pedro. Vienen estas mujeres y dan el mensaje. ¿Cómo creen ustedes que Pedro pudo haber reaccionado cuando vienen las mujeres y le dice, mira, el ángel nos dijo que dijéramos o que anunciáramos que Jesús había resucitado, pero que se lo dijéramos a los discípulos y a vos también? A mí, ¿ya? Sí, y mentó tu nombre. Dijo los discípulos en general, pero en cuanto a vos te mentó solo a vos, dijo tu nombre, Pedro. Pedro de plano se levantó. Si era que estaba tirado en una cama en depresión por la infidelidad que había tenido, Pedro se levantó de gozo. Cuando dice, no me han quitado de la lista. En el cielo todavía me toman como discípulo de Jesús. Hay muchos cristianos que ya no se ve en la lista por el error que cometió, por el pecado que cometió, etcétera, etcétera. O a saber en el ambiente donde él estaba, vea cómo lo trataron, si no lo trataron de una forma buena, por el error que cometió, él se descalifican, o las mismas personas lo descalifican, ¿ya? Pero al oír la noticia que el ángel menciona que se le dé el anuncio a los discípulos y a él también, yo creo que Pedro se levantó. Pedro conoció la gracia. Esto es la gracia de Dios, que es gracia, favor inmerecido, ¿ya? Pedro, por lo que hizo, humanamente hablando, eso era un traidor. Tanto que se le ha dado duro a Judas, ¿verdad? Que Judas esto y Judas, ¿ok? Yo no miro mucha diferencia entre esta traición de Pedro con lo que hizo Jesús. Perdón, ¿cómo se llama? Judas. No miro yo mucha diferencia. Tal vez a algunos sí le mire diferencia, ¿verdad? ¿Ok? Pero esto que Pedro hizo, eso humanamente, eso es como para sacar a alguien, descalificar a alguien, sacarlo de la lista de los que se confían. Porque Jesús confiaba en sus discípulos, pues, ¿verdad? ¿Ok? Pero Pedro comete este error, era para sacarlo del listado, hablando humanamente. Pero Pedro conoce la gracia de Dios en que, cometiendo este gran pecado, a través de este pecado conoce la gracia de Dios y recibe el mensaje celestial. Díganle a sus discípulos y a Pedro que Él ha resucitado. Pedro de plano dejó tirado todo, regresó y se puso en las filas con los discípulos. Tanto fue el levantón de Pedro al haber conocido la gracia de Dios, que la Biblia narra que Pedro fue usado poderosamente en milagros y sanidades. Pedro, donde pasaba, con la sombra, los enfermos se sanaban, ¿ya? ¿Qué hizo que Pedro
se convirtiera en un hombre frustrado, deprimido, rechazado, borrado de la lista, según él, a ser un gran siervo de Dios, usado poderosamente la gracia de Dios. ¿Ok? Sigamos. San Juan capítulo 13 y 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón, Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Ok, este versículo es interesantísimo porque aquí se ven los dos personajes ya no separados, sino que juntos, pero actuando de manera individual. Fíjense que, o sea, Juan nuevamente autodenominándose el discípulo que amaba a Jesús, dice que él se recostaba al lado de Jesús. No todos tenían esa confianza con Jesús, ¿ya? O sea, se necesita confianza, tener bastante confianza para hacer eso y recostársele en el hombro a un hermano, pues, ¿verdad? ¿Ok? Juan tenía esa confianza. ¿Por qué? Porque él se veía amado por Jesús. Entonces, el enfoque de Juan era dejarse amar por Jesús, ¿ya? Pedro, él se jactaba diciendo, o sea, como queriendo demostrar que él amaba a Jesús y quería hacer grandes cosas para él. Para comenzar, serle fiel, pero lo quería hacer con sus propias fuerzas. ¿Qué pasó? Falló al nivel de llegar de maldecir a Jesús, al nivel de verse fuera de la lista de los discípulos, ¿ya? Pero la misericordia de Dios a través del ángel, vean, la gracia de Dios viene y lo jalan nuevamente. Estás en el listado, regresa, ¿ok? Juan, su enfoque era diferente. Él se dejaba amar por Jesús, ¿ya? Y él desarrolló una intimidad con Jesús porque él se dejaba amar de Jesús. Él decía, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Ok? Ahora fíjense pues, en los versículos, bueno, ya lo leímos, pero lo interesante aquí es, digamos, en el versículo 24, dice, a este pues hizo señas Simón Pedro. Fíjense lo que hace Pedro. O sea, Pedro le hace señas a Juan, porque Jesús acaba de mencionar en los versículos pasados de que había uno entre ellos que lo iba a traicionar, que ya sabemos que al final fue Judas, ¿verdad? ¿Ok? Jesús anuncia que alguien lo iba a traicionar, pero nadie se atrevía a preguntarle quién era, para comenzar, porque era una pregunta muy íntima, ¿ok? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ya? Entre ellos se preguntaban quién será, pero nadie se atrevía a preguntarle a él. Pedro siempre en su atrevimiento, ¿verdad? Así como él era, pues, ¿verdad? Viene y no le pregunta a Jesús directamente, sino que Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte a Jesús que quién iba a ser ese hombre que lo iba a traicionar. Ahora, ¿cuándo es que pasa eso? Cuando yo no tengo confianza con alguien, yo le pido de favor a alguien que le hable a él, ¿ya? ¿Por qué? Le decimos, mira, hazme un favor, vos que tenés confianza con fulano de tal, andá y le preguntás esto, o preguntarle, Pedro lo que hizo fue hacerle señas a Juan, ¿ya? Porque sabía que Juan sí tenía confianza, entonces Pedro, como era curioso, bueno, todos estaban con la curiosidad también, pero Pedro en su atrevimiento le hace señas a Juan que le preguntara a quién, ¿ya? Entonces ahí se ve la diferencia entre los dos enfoques que puede tener un cristiano. Pedro, por tratar de ser fiel con sus fuerzas, nunca desarrolló una intimidad con Dios mientras estuvo viviendo bajo esa actitud. Luego, después de que él fue llamado y regresa nuevamente, se marca en otros versículos donde Pedro sí desarrolló intimidad con Jesús y Jesús le mostró cosas muy interesantes, pues, ¿verdad? De hecho, Pedro fue enviado. Pedro fue el primer discípulo de Jesús que entregó el evangelio de la gracia a los gentiles,
¿ok? Luego fue Pablo, pues, ¿va? Pero Pedro, en ese su enfoque que él tenía de serle fiel al Señor, nunca tuvo una cercanía con Jesús. Juan sí, ¿ya? Entonces le hace señas a Juan que le pregunte quién es, ¿ya? Entonces viene Juan y le pregunta quién es. Juan sí tiene la solvencia, la cercanía para decirle quién es. ¿Ok? Ajá. Esto también es importante recalcarlo, que cuando uno se siente amado por Jesús, uno puede ir a Él y pedirle lo que sea, que yo sé que Él me lo va a dar porque soy su hija amada, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con muchos, que cuando no se sienten amados andan pidiendo oración, mire, ore por mí, o mire esta petición, o mire que por esto, porque no se sienten amados de que Dios les escucha, porque se están viendo también, ¿verdad?, sus obras, que no están obrando como debiera de ser, ¿verdad? Entonces eso también trae consecuencia de que no pueden tener esa relación, esa intimidad que Dios quiere que tengamos de padre a hija o de hija a padre, ¿verdad? Entonces eso es también por esa razón. Claro, y eso es lo que se mira, pues, ¿verdad? Hay muchos que le dicen a uno, mire, usted es que es pastor, usted que está mejor que yo, usted que está más cerca de Dios. ¿Desde cuándo un pastor va a estar más cerca de Dios que las ovejas? ¿Ya? Todos, ante Dios, todos somos iguales. ¿Verdad? La diferencia entre ustedes y yo es que yo estoy aquí y ustedes están allá, pero en cuanto a nuestra relación con Dios es la misma, porque somos hijos de Dios. Los cargos que tengamos aquí, esos son otra cosa, el ministerio, pues, ¿verdad? Pero hay muchos que así dicen, mire, ore por mí, por favor, porque a usted le escucha más el Señor, ¿ya? ¿Por qué es eso? Es el mal enfoque que tiene este cristiano. Tiene una necesidad grande, pero no se ve como decía, ¿verdad? Con la solvencia, con la fidelidad suficiente como para llegar a pedirle a Dios que le haga ese gran favor que necesita. Se siente condenado, ¿ya? Mientras Juan no, Juan le preguntaba, Juan pedía, porque su enfoque no era serle fiel, su enfoque era llenarse del amor de Dios, y como respuesta, él amaba a Jesús y llegó a amar a Jesús más que todos los discípulos, diría yo, porque se refleja en Juan, que estuvo con, por lo menos Juan, al momento de la crucifixión. Estaba su madre y estaba Juan a la par de María, o sea, y los demás discípulos desaparecieron. O sea, Juan llegó a ser más fiel en esos momentos, ¿verdad? Lógicamente, después de que Pedro había conocido la gracia de Dios, pues él inclusive fue crucificado por Jesús, ¿verdad? Tanto honró a su Salvador que, digo, no, a mí no me van a crucificar de la misma posición que Jesús, y lo crucificaron al revés, pues, ¿verdad? O sea, pero eso fue cuando ya había conocido la gracia de Dios. Ahora, yo quisiera leer unos versículos aquí rápidamente. Y estos son los versículos que están en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok. Yo quise incluir este versículo en este estudio, y es porque debemos de dejar de tratar de forzarnos en serle fiel a Dios. Ese es un mal enfoque en cuanto a vivir para Dios. Nuestro enfoque debe ser dejarnos amar por Cristo Jesús, por Dios. Y cuando nos llenemos de ese amor, nuestra respuesta hacia Dios va a ser amarlo a Él también. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces el amor que tenemos para Él es un rebalse del amor que nosotros recibimos de Él. Cuando nos llenamos de ese amor de Dios, terminamos siendo más fieles que si nosotros con nuestras fuerzas nos proponemos hacerle fiel a Dios. Y eso se mira en los matrimonios, ¿verdad? O sea, un matrimonio no tiene que, una pareja que se casó no tiene que esforzarse en serse fiel el uno al otro. Simplemente tiene que amarse, y al amarse, automáticamente la fidelidad se da. Pero si el enfoque es la fidelidad, no me vayas a fallar, y yo no te voy a fallar, no sé qué, terminan fallando. Porque uno no puede ser fiel, el ser humano falla, ¿ok? Ahora, ¿por qué puse esto? Porque nosotros
no somos, ni siquiera somos cambiados, somos transformados. Y se marca en este versículo que dice que cuando nosotros miramos a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, es decir, dedicamos tiempo a estar con Él, leemos su palabra, estamos meditando en Él, nosotros estamos siendo transformados. ¿Ya? A cara descubierta quiere decir que delante de Él tenemos la confianza y nos quitamos toda toda la fachada de religiosidad, de fidelidad que hemos tenido ante los hombres, y delante de Él estamos prácticamente desnudos, ¿verdad? A cara descubierta. Podemos decir, Señor, te fallé en esto, Señor, y esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno se ve en Él, ¿ya? Tal como Él lo ve a uno. Entonces uno puede ser libre y orar libremente, y esa comunión o esos momentos íntimos con Dios va a hacer que nosotros seamos transformados, y dice de gloria en gloria. Muchos cristianos no se ve en una gloria, se mira que está mal, que está caído, que no sirve para nada, que no es fiel, ¿ya? Nosotros estamos ya en una gloria y Dios nos va a ir llevando de gloria en gloria. Pero eso lo vamos a poder ver de esta forma, a cara descubierta, cuando nosotros, dice aquí, estemos en su presencia, ¿ok? Y nos confrontemos con la gloria del Señor. Que la gloria del Señor es su presencia, como dice su palabra. Entonces nosotros vamos a ser transformados. Yo no puedo cambiarme a mí mismo, yo no puedo cambiar a nadie. El que nos cambia, y no nos cambia, nos transforma, es Dios. Así que gloria a Dios y Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tu